Rafael Sánchez Anillo, aspirante a la alcaldía de Barranquilla, en La Otra Opinión. Rafael Sánchez Anillo, nacido en Fundación Magdalena, pero barranquillero de corazón, inició el proceso de recolección de firmas a través del grupo significativo Firme Barranquilla Sí Se Puede, con el fin de inscribir su nombre como candidato a la alcaldía de Barranquilla. Cientos de personas se han sumado a este movimiento que desea postular a Rafael Sánchez Anillo, el 4 veces concejal de Barranquilla, licenciado en Educación y profesional del Derecho, a administrar los destinos de la ciudad, bajo la consigna de acabar con la corrupción, la desigualdad social y la miseria, por una Barranquilla humana e incluyente. Noto un rostro próspero, positivo, feliz, sonriente. Las encuestas lo favorecen. El crecimiento del 5 al 13% es destacable. Bueno, sí, venimos trabajando desde hace 2 años y medio, una campaña en donde llevamos la bandera en Barranquilla de todos aquellos que han sido maltratados, de todos aquellos que piensan en una ciudad que verdaderamente se debe construir para buscar el bienestar, para buscar una ciudad en donde se brinden mejores condiciones a los inversionistas, a todos los barranquilleros en sí, porque esta ha sido una ciudad que ha venido progresando, que ha venido mejorando en su desarrollo de infraestructura, en su desarrollo comercial, portuario, pero de verdad que lo humano ha sido abandonado. Yo creo que hoy las cifras en donde la pobreza está sobrepasando el 14%, en donde la miseria está llegando al 9%, estamos por encima de la media nacional, en donde hoy tenemos 826.000 personas focalizadas con necesidades básicas insatisfechas en Sisbén, de casi 1.200.000 de habitantes. Quiere decir que es una ciudad que tiene un 87% de pobreza y de miseria, y es hacia allá a donde yo renuncio del Consejo de Barranquilla para enfrentar esa brecha social que han dejado los gobiernos anteriores. Cuando Rafael Sánchez Anillo habla de pobreza, la vivió en carne propia. En su infancia me cuentan que dormía en una ferretería, siendo apenas un adolescente. Bueno, sí, yo me tocó trabajar duro, enfrentar la vida, llegar a Barranquilla, hacer mi bachillerato en el Instituto Pestalozzi, llegar a la Universidad del Atlántico, trabajar de día en una ferretería, trabajar después en colegios, enfrentar la vida de una manera muy próspera, pero siempre he sido un hombre bendecido por Dios, siempre me ha abierto las puertas y encontré personas como Bernardo Hoyos, que me sacó de un salón de clase del Colegio Don Bosco, profesor de matemáticas y física, y me llevó a ser secretario de Educación Distrital de Barranquilla, y allí desarrollamos durante 6 años y medio todos unos programas interesantes. Llevamos la educación pública a donde no había educación, sectores como 7 de Abril, sectores como Pradera, El Bosque, Juan Mina, La Playa, sectores en donde la educación jamás había estado, y hoy tenemos 42 centros educativos nuevos, 100.000 nuevos cupos, nombramos más de 3.000 maestros. Eso hace de que generamos toda una revolución educativa, y eso me dio para llegar al Consejo de Barranquilla en el año 2000, y fui secretario hasta el 2014, cuando renunció viendo que los hermanos barranquilleros sufrían por esa delincuencia, por esas pandillas, por ese abandono de estas 2 administraciones, en donde el hambre, la miseria, la tercera edad, los jóvenes, toda la ciudad se encuentra desde el punto de vista social en un abandono total. Y por eso la ciudad se ha desarrollado para el gran capital, para los grandes empresarios, pero para el ciudadano común, para todo aquel que no tiene la oportunidad
de pertenecer a una élite de esta ciudad, lo que se ha generado es pobreza y miseria, y es hacia allá hacia donde punto, a un programa social que conlleve a sacar a los hermanos barranquilleros y con ayuda de Dios en unas mejores condiciones de vida. Rafael, ¿es una lucha de David contra Goliat? Bueno, hay una familia que todos saben, la familia Char, lleva 2 administraciones y aspira a continuar administrando la ciudad. Y por eso hoy se ve una candidatura de muchas coaliciones, en donde casi todos los grupos políticos tradicionales están allí, en donde se están repartiendo las concesiones en Barranquilla. Ya alumbrado público tiene nombre, ya la malla vial que se adjudica en el próximo gobierno tiene nombre, ya los contratos de pavimento tienen nombre, ya la burocracia tiene nombre, y yo creo que y más de 60.000 millones de pesos con la compra del voto, que salen de las mismas casas políticas, comprando de la conciencia a los barranquilleros, quieren continuar en el poder. Y ha sido nefasto para la ciudad esta clase política, esta familia que lo que ha hecho es generar un desencanto en el sector social, pero ha generado una riqueza en los grandes corredores portuarios, en el centro comercial, en los grandes centros comerciales, en lo que tiene que ver con toda una infraestructura para generar en los puertos de Barranquilla, para generar ese gran capital en donde hace más rico a los ricos. Pero tenemos una ciudad en donde tenemos alrededor de 240 pandillas que tienen al borde de una crisis social y de seguridad a la ciudad sumamente grave, inmerso en una delincuencia la ciudad se encuentra, una movilidad totalmente un caos como lo vive Barranquilla, en donde no ha habido un planificador de lo que es la movilidad en la ciudad, y se ha convertido esta secretaría prácticamente a arrancarle la plata a los conductores y a los dueños de vehículos. Tenemos una ciudad en donde el espacio público han existido desalojo en tierras, ahora aparecen familias adineradas en Barranquilla siendo los propietarios de las tierras que están muy aledañas a Barranquilla, y aparecen familias desalojando campesinos que durante 30 y 40 años estuvieron allí con el cultivo de pancoger. Yo creo que aquí se ha generado toda una política agresiva contra el sector social, contra el sector campesino, contra el sector indígena, y es hacia allá, hacia donde yo apunto, a un gobierno que hay que regresarle ese gobierno a la gente le ha sido secuestrado a la alcaldía. Hoy tenemos un gabinete de estrato 6, en donde para poder ser secretario tiene que ser de familias adineradas, políticamente y económicamente. Yo creo que llegó la hora en que los barranquilleros hoy rechazan ese modelo, un modelo de la muerte, un modelo del hambre, de la miseria y de la pobreza. Y es hacia allá en donde todos los barranquilleros conscientes estamos seguros que el 25 de octubre será un gran triunfo de la democracia en Barranquilla, como también vamos a trabajar por el norte de la ciudad. No va a haber más aumento en el impuesto predial en un 100 o 200%. El impuesto predial en mi gobierno va a ser del IPC, que no pase del 3.5 al 4% según establezca la ley. No va a haber más valorización. Barranquilla, por favor, y por fin va a tener universidad pública, la universidad para los pobres, para los jóvenes que se quedan en sus casas y que quedan a riesgo de la drogadicción. Tenemos que pensar en una ciudad humana, en una ciudad que mire la prosperidad, pero desde lo humano, donde el desarrollo comercial, industrial y portuario es importante, pero lo humano en mi gobierno va a ser lo fundamental. ¡Abajo los que dominan esta ciudad! ¡Abajo los que se enriquecen con la sangre de los barranquilleros! ¡Abajo los que se enriquecen mintiéndole a los pobres! Su voto siempre ha sido negativo en cuanto al POT que propone esta actual administración. ¿Usted qué propone entonces? Hombre, el POT es un POT que fue sancionado directamente por un decreto por la alcaldesa Elsa Noguera, y es un POT que atenta contra los intereses de los sectores más populares, pero es un POT que favorece al gran sector portuario, favorece a los ricos de la ciudad, favorece a los que tienen
terrenos y lotes en el norte de la ciudad, donde están permitiendo construir edificios con más de 30 y 40 pisos, mientras que al sur le niegan únicamente en algunos sectores 2 o 3 pisos, donde se construyen unos escenarios ambientales muy favorables al sector del norte, pero se deteriora el sector del sur de Barranquilla. Y esa inequidad, esa injusticia que se está cometiendo en ese POT es lo que me dio a mí para votar un POT negativo y decir que era un POT clasista y un POT que iban hacia los intereses gremiales para hacer más rico a los ricos y más pobre a los pobres. ¿Cómo disminuir la brecha social? La educación es muy importante y usted la conoce al dedillo. ¿Cuál es su propuesta a la alcaldía de Barranquilla en cuanto al tema educativo? Bueno, esta ha sido una ciudad de cemento. Aquí se han invertido en los últimos 8 años alrededor de unos 13 billones de pesos en cemento, en infraestructura. Ahí tenemos corredor portuario, Avenida del Río, centro de convenciones, primera y segunda circunvalar que se está construyendo. Tenemos edificaciones en colegios, en pasos y caminos, en obras en los diferentes barrios de la ciudad, que me parece interesante, pero se ha olvidado lo humano. Y ese problema social, esa brecha social, se ataca con inversión social, con gobiernos que verdaderamente tengan un compromiso por la gente, por el niño, por el adulto, por el discapacitado, por el joven y por todos aquellos en donde hay que generarle empleo, hay que generarles posibilidades de vidas. Hoy los jóvenes de pandillas están a la espera de un gobierno humano que vaya por ellos, que los salve, que los capacite y que los incluya laboralmente para que puedan ser salvados y puedan ser incluidos en un gobierno que mira lo humano como una parte fundamental. Y para mí la educación, hoy se quedan de 15.000 jóvenes que gradúan bachillerato, se quedan 6.000 van a las universidades, 9.000 en sus casas, en riesgo de la droga, y tenemos unos índices de cada 10 drogadictos que tienen jóvenes en la ciudad, 4 bachilleres. Por lo tanto, vamos a cerrar la brecha, proponiendo la creación de la Universidad Distrital para Barranquilla. Pero de esos 9.000, el 95% es del sur de la ciudad. Y entonces estaremos nosotros construyendo, tumbando la cárcel distrital del Bosque para construir allí una sede del sur de la Universidad del Norte. Mirar hacia dónde, cómo recuperamos la sede de la carrera 43 y hablamos con el gobernador que quede y de esta manera poder abrir unas 6 o 8 facultades, pero facultades que vayan a contribuir al desarrollo, al contexto del desarrollo portuario, industrial y humano de la ciudad. Yo creo que para mí la educación es lo fundamental y una muestra de ello soy yo. Por ir a la universidad fui secretario de Educación, por ir a la universidad fui concejal y por ir a la universidad hoy soy candidato a la alcaldía de Barranquilla. Yo quisiera que esos niños y esos jóvenes, en vez de ir a la droga y a la delincuencia, sean unos entes que transformen la sociedad desde la educación. Hagamos un balance de su gestión, Rafael Sánchez Anillo. Por más de una década, Barranquilla lo eligió para ser concejal y administrar desde el Cabildo. ¿Qué hizo por Barranquilla? Hombre, cuando fui secretario de Educación, abrimos 42 centros educativos, 100.000 nuevos cupos, se abrieron en el sur de Barranquilla, se nombraron alrededor de unos 3.000 maestros, se hizo inversión en calidad educativa en más de 30.000 millones de pesos, se mejoró toda una cobertura en cuanto a preescolar básica y media, que eso jamás se había visto. Matricula un niño en preescolar y lo recibe en 11. Cuando llegamos al Consejo nos convertimos en el mejor control político que ha tenido la ciudad en cuanto a las empresas prestadoras de servicios públicos, en cuanto al Transmetro. Yo creo que el primero que anunció el fracaso de Transmetro,
que era prácticamente un barril sin fondo. Hoy Transmetro tiene alrededor de 200.000 millones de pesos en déficit y es un sistema que ha traído incentivar el mototaxismo y el transporte informal en la ciudad de Barranquilla, tanto en taxis como también en buses y busetas. Hoy tenemos una ciudad en donde nosotros desde el Consejo metimos en cintura hasta donde pudimos a las empresas prestadoras de servicios públicos, Electricaribe, empresas que le ha hecho tanto daño al desarrollo industrial y comercial y de los usuarios en la ciudad de Barranquilla. E hicimos nosotros el mejor control político. Alejandro Char, Consejo Visible, expresó que en los últimos 4 años el mejor control político que tuvo la ciudad fue el de Rafael Sánchez, que le hizo a Alejandro Char, con 19 debates de control político en donde denuncié la corrupción, donde denuncié todo aquello que iba en contra de la ciudad y que iba a favor del desarrollo humano. Yo creo que son experiencias en donde fui un gran defensor de la política pública, de la educación, en donde trabajé siempre porque se diera un trato humano a todos los proyectos que se construyeran en la ciudad, en donde trabajé prácticamente en el proyecto, en donde defendí el proyecto social de ciudad. Esos han sido mis logros tanto como secretario de Educación como concejal de Barranquilla. Y ahora estoy dispuesto a ser el mejor alcalde que tenga la ciudad de Barranquilla. Abajo los que tumban las casas de los pobres. Abajo los que le roban la comida a los vendedores estacionarios. Abajo a los que persiguen a los carricocheros. Hace pocos meses, Rafael Sánchez fue víctima de la violencia. Un familiar muy allegado fue asesinado. ¿Cómo ve la inseguridad en Barranquilla y qué propone además? Muy grave la inseguridad. Yo creo que aquí los 2 últimos gobiernos se han equivocado. Te voy a dar unas cifras. En el año 2000, Barranquilla tenía 980 policías. Hoy estamos llegando a 4.000 policías. O sea, ha habido un aumento casi de un 400 a 500%, pero sin embargo la inseguridad continúa de una manera muy crítica. Tiene atemorizada la inseguridad en Barranquilla. Hoy los fines de semana se presentan 7, 8 o 9 homicidios, de los cuales el 90% son jóvenes del sur. Hoy se presentan más de 100 atracos diarios en la ciudad. Hoy tenemos una ciudad que no es segura. Es doloroso decirlo, pero no es segura. Yo creo que esto se contrarresta con inversión social. Cuando nosotros le demos la oportunidad a que los jóvenes vayan a la universidad y no vayan a la esquina y no queden cesantes, vamos a tener una gran opción. Y vamos a tener también la oportunidad de generar proyectos deportivos y proyectos culturales que conlleven a que el joven tenga la oportunidad de buscar la identidad a través de la cultura y del deporte para poder alejarlo de la droga. Y si tenemos la Universidad del Atlántico y una universidad en Barranquilla, nosotros vamos a construir el saber en unos ciudadanos que van a transformar la sociedad, y si son egresados de una universidad van a tener mejores ingresos y eso se va a revertir en una sociedad más equilibrada y más justa. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Y una estrofa dice así: y cuando los soldados fueron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100.000 Camilos Torres a combatir. Camilo Torres muere para vivir y Camilo Torres está vivo en este momento con nosotros. ¿Qué mensaje esperanzador le envía a los indignados de Campo Alegre? Hombre, que van a encontrar en Rafael Sánchez Anillo una persona justa. Voy a proponerle que se haga un nuevo avalúo de los predios a valor presente, y que yo asumiría y le exigiría al constructor que después se dio por quebrado cerrando la empresa, en que pague el 50% de lo que cueste un avalúo. Eso quiere decir que no van a ser los 75 millones de pesos. Hoy estos señores que han sido afectados deben recibir un avalúo justo, que yo me imagino que sobrepasa
los 130, los 150 millones de pesos. Y también haría que el constructor cancele el 50% del arriendo que hoy ha pagado la alcaldía de los impuestos que han pagado los barranquilleros. Alrededor de unos 14.000 millones de pesos, y haría también que el constructor cancele el 50% de esa plata que han pagado los barranquilleros. No podemos seguir nosotros con el tape-tape, porque es que yo, con mucho respeto a la alcaldesa Elce Noguera, le he visto que en el tema de Campo Alegre lo que hay es un tape-tape, lo que hay es un cuidado y cuidando los intereses del anterior alcalde, y ahora el anterior alcalde quiere ser alcalde. Entonces tendremos que en la ciudad proponer que se elijan otro alcalde, el alcalde de Campo Alegre, porque el alcalde moral y éticamente está impedido para ser alcalde de toda la ciudad, incluyendo a Campo Alegre. Yo creo que está clara las circunstancias y pueden ellos estar seguros que Rafael Sánchez Anillo va a ser un hombre justo y que le va a respetar todos los derechos constitucionales establecidos en todos esos intereses que han perdido, para revertirle toda esa capacidad de ciudadano que tienen ellos y que hay que tratarle desde el punto de vista humano y justo a todos estos afectados. Aquí iniciamos el proceso de reconstrucción social de Barranquilla. Y digo esto porque a Barranquilla la han llevado a un estado de postración y abandono social. Rafael, al cierre, dos preguntas. La primera, 3 razones por las cuales usted no votaría por Alejandro Char. Bueno, la primera, por el modelo económico que se implantó en la alcaldía de Barranquilla. Un modelo que fue apropiado para los grandes empresarios, los grandes industriales, pero generó mucha miseria y hambre. Se habla de que ha sido el único alcalde que más ha desarrollado pavimento en la ciudad, pero ha sido el que más ha generado hambre y miseria. Esa es la primera. La segunda, que por pertenecer a una estructura política que tiene tentáculos a nivel nacional, vicepresidente, tiene magistrados en las altas cortes, tiene toda una estructura que no permite pues que sea libre para gobernar a la ciudad de Barranquilla. Donde el hambre, la miseria, la delincuencia es lo que se ve en los barrios populares, mientras que vemos en el norte y en el sur una Barranquilla desarrollada en infraestructura, pero la gente muriéndose de hambre y la gente en una situación social bastante delicada. Y aquí estamos reunidos para decirle a esta familia que se ha apoderado de la alcaldía para hacer negocio y para robarse la ciudad, que aquí hay un pueblo dispuesto a decirle basta ya, basta ya. ¿Usted es un hombre intachable? ¿Nunca ha sido investigado? ¿Nunca ha sido requerido? Jamás he sido llamado a una investigación, he sido llamado a una indagatoria. Tengo 0 procesos en Fiscalía, en Procuraduría, en Contraloría. He sido un hombre que me he cuidado mucho porque Dios me ha guiado por allí, y yo creo que Barranquilla quedaría en buenas manos para hacer un verdadero trabajo por todos aquellos que necesitan de mí. Como también le pido a Dios de que si voy a depender de una casa política, que si voy a depender de dineros oscuros, o voy a depender de personajes de esta ciudad para después arrodillarme o para después ser manipulado, prefiero no ser alcalde de esta ciudad. Quiero ser el alcalde que conscientemente el pueblo de Barranquilla me elija para ser gobernados a los mejores ciudadanos y para cerrar la brecha social que Barranquilla hoy se encuentra en una situación muy crítica. ¡Basta ya! Y aquí estamos con un pueblo consciente, un pueblo que tiene la conciencia de transformar esta ciudad. Y Rafael Sánchez Anillo lleva la bandera de todos aquellos golpeados, masacrados, aplastados por toda esta administración. Así, compañeros, firme, Barranquilla, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede.
una producción de Media Visión.